En la Radio Pauta, donde ayer Eduardo Artés dio una entrevista, candidato presidencial independiente, refiriéndose a la viabilidad de un eventual gobierno del republicano José Antonio Kast, que está en las antípodas políticas, por cierto, de Artés. El dirigente social, profesor también, dijo que si el exdiputado Kast se convierte en presidente de la República, voy a citarlo textual, es imposible que pueda gobernar con medidas represivas para contener el descontento social. La calle no lo va a dejar gobernar y nosotros no lo vamos a dejar. Claramente nosotros, la izquierda, no lo vamos a dejar. Sacamos a Pinochet y va a durar nada un gobierno como el de Kast. Así de simple. Esta declaración, por supuesto, es bastante más larga y como siempre lo planteamos al comienzo en el análisis editorial que hacemos aquí en La Hora es Cuando, la recomendación siempre es, en lo posible, tratar de leer la declaración completa, tratar de revisar la entrevista en la medida de lo posible también, porque dijo varias otras cosas más. Dijo que eso, el empresariado, que antes era un poquito más inteligente y al parecer el señor Sutil, por ejemplo, que pareciera ser que ahora hay problemas, tendrían que tenerlo en cuenta porque ellos quieren tranquilidad para poder obtener las ganancias y colocar sus inversiones. Y Chile no va a permitir que se recorten, por ejemplo, los empleados públicos o que se terminen ministerios. Esto, por supuesto, que provocó reacciones del propio candidato José Antonio Kast, que emplazó a Artés a rectificar sus dichos y a respetar las reglas democráticas. No es muy difícil imaginar por dónde va a transitar el análisis en este sentido. Pero voy a partir con lo que probablemente para muchos es menos obvio. Porque la primera gran crítica tiene que ver con esta afrenta, en lo que pareciera ser una postura, no pareciera, me corrijo, es una postura derechamente sediciosa. Primero a hacer una precisión respecto a la declaración de Artés, cuando él plantea, entre otras cosas, sacamos a Pinochet. De partida, esto de personalizarlo en sacamos como una cuestión en primera persona, aparte de ser un tanto egocéntrico, en una historia que, por cierto, es dolorosa y delicada, en un tramo relevante de la historia chilena, habrá que decir que por lo demás, en estricto rigor, tampoco es así, porque fue el propio Pinochet cuya voluntad derivó, tras negociaciones con sectores políticos antagónicos, en la realización de un plebiscito que perdió, entregar el poder y finalmente someterse a una elección que no solamente perdió, sino que la siguiente también. Su ministro de Hacienda era el candidato presidencial, también perdió, y entregó la presidencia en una ceremonia solemne en el Congreso Nacional, levantado en esa época en Valparaíso, el 11 de marzo de 1990. Esto de sacamos a Pinochet, en estricto rigor, lo intentaron sacar, incluso matándolo en el Cajón del Maipo, una cuestión que sabemos, por cierto, que derivó en hechos dramáticos, pero no ocurrió en términos del objetivo que se habían trazado. Me parece que es, digamos, pasarse varios pueblos respecto de cómo se escribió la historia en estricto rigor en aquellos años. Pero más allá de eso, aunque creo que es relevante precisarlo, porque es re fácil plantear una frase así como entre medio de algo, ¿no?, para reescribir la historia, cuando la historia es bastante nítida. Yo creo que a estas alturas no existen demasiados matices sobre qué fue lo que ocurrió para que finalmente Pinochet entregara el poder. No lo sacaron, fue la ciudadanía la que resolvió en el ejercicio democrático del voto plantear que no quería que siguiera gobernando 8 años más. Esto de que el gobierno de Kast va a durar nada, así de simple. La calle no lo va a dejar gobernar y nosotros no lo vamos a dejar. Vamos al segundo punto entonces. Decía yo, es una declaración sediciosa, es subversiva, de hecho. Y no solo atenta contra el principio básico de la democracia. Y el principio básico de la democracia es que los mecanismos que nos hemos dado como ciudadanía en la institucionalidad democrática es precisamente que a través del ejercicio del sufragio universal resolvamos el destino del país, quienes nos gobiernan, o en algunos momentos de la historia, como fue el plebiscito del 88 o los plebiscitos constitucionales, qué rumbo queremos darle también a nuestro país. Lo que se denomina la autodeterminación de los pueblos, que tantas veces es enarbolada como discurso político y especialmente desde sectores de izquierda. Entonces, cuando se atenta contra el principio democrático, el principio básico de la democracia, que es precisamente el del ejercicio de emitir un voto y a partir del voto definir el destino del país, lo que nos está comunicando Eduardo Artés es que él no tiene respeto alguno por la soberanía popular, en el entendido de que si José Antonio Kast llega a gobernar, ganó precisamente porque una mayoría
eligió que él sea el presidente, y si esa mayoría a Eduardo Artés no le gusta, no lo va a dejar gobernar y lo van a sacar del cargo. Va a durar nada un gobierno como el de Kast. Así de simple, dijo Eduardo Artés. Esta es la confirmación, una vez más, de que hay ciertos sectores, esto no es exclusivo solamente de la izquierda, porque lo hemos visto en populistas inclasificables y también en algunos sectores de extrema derecha, en que el respeto a la institucionalidad democrática solo conviene o sirve cuando está alineado con tus propios intereses. Esto ha sido un debate largamente discutido entre historiadores, historiógrafos, sociólogos, politólogos, respecto del real respeto que existe desde el Partido Comunista o sus distintas corrientes, porque recordemos que Eduardo Artés representa una corriente del comunismo, no al Partido Comunista de Chile, como lo conocemos hoy día, aquel de Lautaro Carmona y antes Gladys Marín, Guillermo Tellier, sino que al Partido Comunista Obrero Proletario, o un nombre más o menos equivalente, de que la democracia, en términos del ejercicio del voto popular, solo sirve si es que está alineado con los intereses propios que se ha trazado el partido. Y en ese caso, si es que no es así, bueno, no es la democracia, entonces la que lo resuelve. Por eso es que hemos visto en tantos gobiernos a lo largo de la historia, encabezados por los comunistas, en que lo que no hay es precisamente democracia. Es feroz, estamos hablando de alguien que va a estar en la misma papeleta de José Antonio Kast. Y lo que le está notificando es, si gana Kast, o sea, no solo si no gano yo, si gana Kast, no lo vamos a dejar gobernar. Una postura sediciosa y subversiva. Esto ha llevado, por supuesto, a que haya una serie de reacciones, entre ellos de diputados de Renovación Nacional, que están oficiando el servicio electoral por estas declaraciones, pidiendo asociaciones en su contra, porque evidentemente, es bastante evidente. Yo no sé si existe el mecanismo formal por parte del CERVEL para poder resolver respecto a este tema, pero es evidente que las declaraciones transgreden los márgenes de la libertad de expresión que es posible ejercer en el periodo electoral respecto de un candidato, porque esto no es simplemente expresar una opinión, esto es una amenaza. Plantear que si gana tal o cual candidato, no lo vamos a dejar gobernar y lo vamos a sacar del poder. Es precisamente ese tipo de extremos los que buena parte de la ciudadanía rechazan y que seguramente explican también por qué es un margen de ciudadanos los que están dispuestos a votar por el candidato Eduardo Artés. Vamos a ver si esta historia, digamos, evoluciona hacia alguna parte. Pero lo que no puede ocurrir es que una declaración de esta naturaleza se deje pasar como, digamos, parte del paisaje, como de las noticias del día. No, es una noticia realmente muy relevante. En cualquier otro lugar del mundo, un candidato presidencial que amenaza a otro, diciéndole que si gana no lo van a dejar gobernar y lo van a sacar del poder, es extremadamente grave. Esto no puede considerarse, como una payasada más del profe Artés y bueno, pero es que él, que es un personaje... No. Es muy grave.